Bien, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos acerca de la obra La rebelión en la granja, este, escrita por George Orwell en 1945. Esta pues obra es una expresión máxima de la interacción entre política y la literatura. Aparentemente se podría decir que es infantil, no en forma de fábula, pero esta obra pues representa una crítica de la Revolución Rusa y la corrupción del socialismo soviético de la época de Joseph Stalin. Esta presentación es exhibida en la forma de una granja en la que los animales toman el poder y forman un propio gobierno eh, que pues acaba con una tiranía brutal por parte de la sociedad y de la política, ¿no? Bien, después de la Segunda Guerra Mundial nació un respeto hacia el comunismo ruso en forma de gobierno. Este mito pues fue creído por muchos ingleses e impulsó al escritor no Orwell a mostrar a través de su libro que la sociedad de Rusia no era realmente socialista que como se tildaba, ¿no? Sino una tiranía despiadada. El tema principal de la obra se podría decir que es el abuso del poder y cómo ese corrompe a los que lo poseen, ¿no? Llevando a la avaricia, la discriminación, la atracción. Los animales de la rebelión en la granja usan el poder para manipular y engañar a los semejantes y así afianzar su dominio sobre ellos. La historia comienza con la noticia de que el viejo mayor, o sea, el animal más respetado de la granja, ha llamado a una reunión para compartir el sueño que tuvo. ¿No? Y mientras éste les cuenta pues su sueño a los demás animales, le dice que el hombre es el único medio o el agente que consume sin reproducir y los anima a que trabajar para derrocar a la raza humana, ¿no? Además explica que el hombre ha tomado ventaja a los animales por muchos años y que pues ha llegado la hora de que esa tiranía de hombres abusadores sin hacer nada termine. El discurso de este viejo mayor se puede decir, es una versión simplificada de los principios del comunismo descritos en el Manifiesto Comunista, ¿no? Cuya idea básica es de que el sistema económico capitalista tiene una falla grave. Los trabajadores nunca, o sea, hablamos de ese tiempo, ¿no? Ya de esto, del comunismo que existía en la ciudad. Los trabajadores nunca veían el producto en su labor porque los capitalistas se quedaban con todos los beneficios para ellos mismos, ¿no? Entonces, según Marx, los trabajadores comunes deberían unirse para derrocar a los capitalistas y reclamar los medios de producción común. Con la muerte del viejo mayor de ese animal, los animales inician sus preparativos para hacer la rebelión. Y aunque no saben cuándo va a ocurrir este hecho, la gota que derrama el vaso llega un día cuando el señor Jones, el granjero de esta granja, en estado de ebriedad, olvida alimentar a los animales. Las vacas destruyen las puertas del granero, se alimentan y de repente todos los animales estaban comiendo en sus contenedores. Cuando el señor John pues se percata de esto y sus hombres al mismo tiempo tratan de controlar a los animales, ¿no? Y es ahí donde inició una rebelión a gran escala en los que los animales acababan expulsando al señor Jones y a sus hombres de la granja. Poco después, dos de los animales, Napoleón y Snowball, comienzan a organizar a los demás para que así hay un sistema que se decía los mandamientos, los 7 mandamientos, recopilados en base al discurso del viejo mayor, del que había muerto, de los cuales lo más importante era que todos los animales son iguales. ¿No? El señor Jones, en una alusión al último zar, como resultado de la Primera Guerra Mundial, Rusia fue bloqueada, hablamos de, ya de la sociedad mundial, y el hambre comenzó a azotar a la nación como los animales de la granja que no eran alimentos. En la rebelión, volviendo a la obra, en la granja, Napoleón y Snowball son una representación de Stalin y Trotsky. Napoleón utilizando la fuerza y a sus 9 perros guardianes que representan a la policía secreta de Stalin, consiguen expulsar a Scorban de la granja de la misma manera que hizo Stalin cuando Stalin huyó al exilio.
De esa manera, pues, Napoleón logró consolidar el poder para sí. Poco a poco comienza a quitarle la libertad a los restos de los animales hasta hacer vidas exactamente lo mismo que hizo el señor Jones, ¿no? Las vacas son ordeñadas y decide guardar la leche para su consumo personal y el de sus camaradas. Eso denota sus planes futuros de convertir a esa raza animal que estaba con ellos, la que tiene poder en la superior de la granja, someterlo al resto. Bien, se continúa. Vamos en vista de los cerdos, estos pues comienzan a ocupar supuestos dirigentes, escudados en su mayor inteligencia, capacidad para poder ordenar las labores de la granja, convirtiéndose en los supervisores del trabajo de los demás animales, ¿no? Estos ya se encargaban de como supervisar, estaban bajo esto, labor. Napoleón también se encargó de implementar el miedo como arma para asegurar su régimen y de las cosas que él no cambiaría. El miedo a la vuelta al pasado les hace soportar a los animales de la granja cualquier penuria por grande que ésta sea. Básicamente se podría decir que ellos quisieron como que ya librarse del hombre, pero sin imaginar que igual estaban siendo otra vez opresados, ¿no? No cambiaría nada, pero entonces es el miedo que ellos le ponen, ¿no? Por otro lado, los cerdos y en menor medida los caballos y el burro, ninguno de los animales tiene demasiada capacidad para razonar, obviamente, ¿no? Y aceptaban cualquier orden sin demasiada resistencia. O sea, es como que, porque tú eres tal animal, eran sometidos, ¿no? Y en la actualidad, ¿no? Una persona que no tiene estudios, que no tiene empleo, puede ser em, manejada por un poder superior que ellos, de manera muy rápida, sin resistencia alguna, ¿no? De esa forma, pues los cerdos ya podían filtrar toda información procedente del exterior de la granja y así solamente llegaba el resto de animales aquello que lo convenía, ¿no? Los intereses de Napoleón del animal. Eh, Napoleón también usaba los rebaños de ovejas que apenas podían aprender las consignas para que cantara en momentos considerados como críticos. Por otro lado, los planes del otro personaje que es Snowman de construir un molino de viento para producir electricidad son utilizados por Napoleón por ganar la admiración del resto de los animales, para que así se asegure de que había sido construido por él. Además, comienza a difamar la figura del adverbio político expulsado, convirtiéndolo en primero un cobarde y más tarde pues sería un traidor, ¿no? Implicándole pues que supuesto plan de Jones para recuperar la granja. También tenemos la manipulación de la historia y la información porque es muy constante en este gobierno que se crea por Napoleón. Una de las formas más seguras de controlar a los animales. No, no solamente se contenta con cambiar el presente, sino que él ya decide controlar el pasado y se construye uno media en el que es elevado a la posición del líder, ¿no? Poco tiempo después de llegar al poder, Napoleón abole las asambleas semanales donde todos los animales democráticos discutían los asuntos de la granja y pues ahí se desencadena, ¿no? Un sistema de gobierno absoluto, él propone y decide. Él es el único que decide, él propone, sin derecho alguno de opinar los demás. Por otro lado, también se manipula la verdad. Y uno fue cuando, pues, en el momento semanal en el que Skyler, el portavoz de Gubernal, lee el resto de los animales las cifras de producción manifestantes exageradas. Es una se puede decir, de la manipulación de la verdad. El único documento escrito que existe en el muro donde están impresos los 7 mandamientos es que en un principio se pintan ahí para señalar las bases del animalismo, ¿no? Y constantemente modificado porque sabe que Napoleón modificaba todo ello, ¿no? Para justificar sus actos cometidos, al espíritu del animalismo, la transformación del pasado, para adecuarlo al presente, etcétera. Y una de las escenas más tréticas de la obra ocurre cuando Napoleón convoca una asamblea general en la cual todos los perros
arrastran a varios cerdos atemorizados y chillando de dolor. Los cerdos son forzados a confesar que estuvieron trabajando con Snowball y inmediatamente después los perros desgarran sus gargantas. Es como un, un castigo para ellos, ¿no? Y lo mismo ocurre con las gallinas que sobrevivieron a la rebelión, un ganso y varias veces y varias ovejas. Al final una pila de cadáveres yacía en los pies ya de Napoleón, ¿no? Y entonces el aire se respiraba a sangre, porque hubo matanza por haber sido traición, porque estuvieron trabajando con Snowfall. Esta metáfora representa las purgas de la Unión Soviética, en las cuales Stalin ejecutó y encarceló en campos de concentración a aquellos que confesaron haber asociado con Stalin. Lo está relacionando básicamente con lo que la granja, con lo que pasó, ¿no? Del mismo modo, como dice acá, una metáfora, una figura, que él usa para, para significar la realidad, ¿no? Y así como fueron matados los cerdos, gallinas, hubo también esta rebelión de Stalin ejecutó a personas que se asociaron a su control, a la otra banda, ¿no? Al final de la novela, pues se proporciona un resumen de los últimos planes de Napoleón, ¿no? Gracias a la corta vida y memoria de los animales de la granja, ninguno de ellos conservará esa memoria alguna de los primeros hechos en los tiempos de Jones, ni de la revuelta, ni de los primeros ideales de igualdad y fraternidad. Eh, la imagen final de la novela es muy poderosa, ¿no? Sentados en la mesa, hombres y cerdos discuten por un juego de cartas y solo en la disputa se vuelven indistinguibles para los animales que observan desde la ventana. Los animales asombrados pasaron su mirada eh, del cerdo al hombre y del hombre al cerdo, y nuevamente el cerdo al hombre, ya que era imposible distinguir quién era uno y quién era otro. No se podían decir, ¿no? Entonces, en esta obra, pues, George plantea obtener un gran poder, que al obtener un gran poder, una dictadura de cambios puede llegar a los extremos de una gran crueldad. El querer cambiar algo eh, por, por, por mejorar, por destruir la desigualdad, puede traer consecuencias y es más, puede llevarnos a las revoluciones mucho más peores que esa, ¿no? Y es lo que nos dice la rebelión de la granja, ¿no? Muestra metáfora de las revoluciones, de las dictaduras que hubo en el tiempo ruso y que en la sociedad se puede ver hoy en día, ¿no? Muchos políticos, muchos congresistas quieren cambiar a la sociedad, quieren cortar de raíz con toda corrupción, el poder, lo que se sigue viendo, pero al momento de poner sus propuestas son más puede el poder, el dinero, y todo ello queda, en vez de mejorarlo, no lo perfecciona, sino cae en el abismo del seguir oprimiendo, del seguir maltratando, del seguir siendo corrupción y nunca poder llegar a cortarlo, ¿no? Y eso ha sido lo que pasó con Napoleón, ¿no? Quiso dictar, quiso llegar cambiar todo, pero al final llegó a la crueldad, ¿no? Y ese es el resumen que pues puedo hacer acerca de la granja, la rebelión de la granja. Muchas gracias.